Bienvenidos a este rincón donde descubrimos y damos voz a las razones de la fe católica. Y me gustaría pensar un segundo esto con ustedes. La teología, ¿en qué consiste? Teología es la ciencia sobre la revelación divina. ¿Pero qué hace un teólogo? Recibe la revelación, o tiene el magisterio, cosas así, y reflexiona sobre eso y saca las razones. Entonces, hacer teología, lo que estamos haciendo aquí, realmente es hacer teología. Tenemos la revelación de Dios y estamos haciendo reflexiones, razonamientos acerca de esto para saber razonar nuestra fe. Fe y razón. De hecho, fe y razón es uno de estos documentos de San Juan Pablo II, pero también viene desde antes, incluso porque en el Concilio Vaticano I hay un documento que es de Pío IX, Pío IX, que dice que es Dei Filius. Y Dei Filius tiene una sección, capítulo 2 de ese documento, que es fe y razón también. Entonces, como que a partir de los últimos siglos, la Iglesia ha estado tratando de ayudarnos a pensar nuestra fe. Y eso es lo que queremos hacer aquí con nuestras cápsulas. La cápsula de hoy sería concentrarnos un poquito en Jesucristo. Es Dios y sabemos que es Dios porque hacía las obras de Dios. Ya hemos visto que Jesús mismo se dijo Dios. ¿Se acuerda la cápsula, en esta cápsula, en la 11 o no sé cuál, la que acabamos de hacer antes? Ahora, lo que queremos hacer es ver, no solo dijo ser Dios, sino hizo las obras que solo Dios puede realizar. Vamos a ver algunas de estas como ejemplo. Y de esta forma convencernos así y reflexionar sobre esto mismo, ¿no? Entonces, él mismo en Juan capítulo 10, versículo 38 decía, creed las obras. Si no creed las palabras mías, creed al menos las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, Jesús está tratando de decirnos que además de que Él lo dijo, sus obras lo demuestran como prueba de que Él efectivamente es Dios. Es que tenemos algunos hermanos separados y grupos, sectas y cosas así, que realmente no dicen que Jesús es Dios o que Jesús es un semidios y cosas así. Eso hay que verlos, estas cosas. Pues Jesús es Dios, dijo ser Dios e hizo las obras de Dios. Las obras de Dios, por ejemplo, la insignia, la que llama la atención así, porque Jesús mismo lo dijo, o sea, ahí mismo lo dice en el Evangelio, tenemos las bodas de Caná. Vamos a ver un poquito eso de las bodas de Caná. Es en Juan capítulo 2, versículo 11, porque el resultado aquí es Jesús, bueno, ustedes saben la historia, o sea, estaba la boda, Jesús y sus discípulos invitados, María estaba invitada, etcétera, y faltó vino. Y María va con Jesús y dice, ya no tienen vino. Y Jesús, ¿y a ti y a mí qué? Mi hora todavía no ha llegado. Así dijo, ¿no? Y ella, sí, ustedes hagan lo que él diga. Ella se va, ¿no? Y los sirvientes, él dice, llena estos de agua, los llenaron de agua, se convirtió en vino, y todo el show, todos se dieron cuenta que Jesús hizo vino. Y luego versículo 11, es que esto es la clave aquí de este texto. A ver, ¿nos ayudas ahí, Luis? Juan 2, versículo 11, ¿no? Eso es donde tenemos lo que queremos escuchar así, exactamente qué dice el Evangelio. A ver si la tenemos. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El Evangelio dice esas palabras claves, dice, y si sus discípulos creyeron en él, ¿creyeron qué? Pues eso, que no era nada más un ser humano así, que era milagroso. Si es milagroso, es Dios entre nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Pablo, cuando está en Mileto con Silas y ellos realizan la curación ahí y querían hasta sacrificar los animales ahí a Pablo y Silas porque eran dioses entre nosotros, ¿no? No, somos humanos como tú y no sé qué. O sea, a duras penas lograron que no sacrificaran. ¿Por qué? Porque si puedes hacer este tipo de milagros, es Dios entre nosotros. Ok, bien.
Entonces, pero dice el Evangelio, es que esa es la cosa, no es yo decirlo. El Evangelio dice, sus discípulos creyeron en él. Eso es importante esto. Por ejemplo, este otro el segundo, ¿no? Del paralítico del perdón, ¿no? De Lucas capítulo 5, versículos 20 al 25. Son 5 versículos. ¿Qué sucede ahí en Lucas 5? Lucas 5 primero era lo de boga mar adentro, ¿no? Y la pesca milagrosa. Ya la pesca milagrosa, ya para Pedro era, Señor, apártate de mí, yo soy un pecador. No, y tú serás pescador de hombres. Luego llegan a casa de ¿quién? Casa de Pedro. Hasta cura al suegro, etcétera, etcétera. Y luego, de hecho, dicen de que por eso Pedro lo negó después, ¿no? Porque pues había curado a su suegra. Chiste aparte, ok. Pero en este episodio está en la casa de Pedro y abren el techo y bajan al paralítico ahí, etcétera, porque Jesús está predicando, está curando a muchos, etcétera. ¿Y qué sucede ahí? Jesús dice, hijo, tus pecados están perdonados. Tus pecados. Y así entonces empieza todo el gozo. Entonces en Lucas 5, 20 a 25, tenemos ahí, Liz, por favor. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico, amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Fíjense ustedes, ahí está. Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, levántate. O sea, el milagro es para comprobar un milagro que no podemos ver, que es el perdón de los pecados. Es decir, ¿y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, sí, puedo perdonar pecados y lo puedo hacer porque ahí está el milagro. Estoy diciendo con este milagro que sí es verdad mi palabra. Y si es verdad mi palabra, yo puedo perdonar pecados. Y si solo Dios puede perdonar pecados, ¿qué soy? Eso es teología, ¿ve? Estamos dando las razones por las cuales decimos que Jesús es Dios. Porque con sus palabras, Él se decía Dios, pero con sus obras realizaba las obras de Dios. Solo Dios puede hacer esas obras. Y así como yo puedo levantar este paralítico, yo puedo perdonar los pecados. Quisiera saltar porque tenemos muy poco tiempo y hay muchos milagros, pero sobre todo hay un tipo de milagros que solo Dios lo puede hacer. Por ejemplo, en Lucas 7:12, Lucas 7:12, tenemos el hijo de la viuda de Naín. Entonces, no sé si la tienes ahí, Luis, por favor. Sí. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Entonces, entonces Jesús dice, no llores y no sé qué, y dijo, levántate, levantó al hijo y se lo entregó a su madre. Resucitó un muerto. El niño lo estaban llevando a enterrar. Y lo resucitó. Lázaro, Juan capítulo 11, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero ahí estaba. Lázaro, sal fuera, ¿no? Lázaro había estado muerto 4 días y lo resucitó Jesús. 4 días significa que ya hasta, Marta dice, Señor, ya huele, o sea, ya putrefacto. Y lo resucita Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. El hijo de Jairo, la hija de Jairo, que murió. Eso es Lucas 8. Versículo 40, ¿no? Que la hija de Jairo va con él, Jairo es jefe de sinagoga,
y llegan ahí, la niña está muerta, pues ya molestes al maestro. No hay nada que hacer con un milagroso porque la hija está muerta. Y en Lucas 8, entonces Lucas 8:41, ¿lo tienes ahí, Luis? Sí. Por favor. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de Y la esto sinagoga. esto es versículo 41, entonces ese es el inicio del episodio. Pero en el episodio, ya nos estamos alargando, pero en el episodio va ahí Talita Kumi, ¿no? Levántate, niña, yo te mando, levántate. Entonces se levantó, estaba muerta. Se rieron de él dice, está dormida. Y se rieron de él porque sabían que se había muerta. Y entonces Jesús la entrega a la familia, dele de comer, ¿no? Y luego también esto de Lázaro en el seno de Abraham, ¿no? Y dice, le dice, ay, señor, pero señor Abraham, mande a Lázaro, a mis hermanos, para que ellos no terminen en este lugar. Y Jesús en la parábola dice, Abraham dice en boca de Abraham, dice, hijo, si no escuchan o sea, si no escuchan a los profetas y a la Biblia, no van a escuchar aunque resucite un muerto. Jesús obviamente en boca de Abraham está hablando de su propia situación. Aunque Él resucita de entre los muertos, no le van a hacer caso. Pues hermanos, hay muchísimas más cosas. Denle like a este video si les gustó y ojalá les gustó. Y ojalá sigamos también en este rincón donde descubrimos y damos voz a las razones de nuestra fe católica. Que tengan buen resto de día.